Bien, nos ponemos en pie, hacemos una pequeña oración, comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por el don sagrado de la Santa Eucaristía, por todos los sacramentos con los cuales te encuentras con nosotros, y tu Espíritu Santo se derrama en nuestra alma y nuestro ser para darnos los regalos de tu presencia, la comunión contigo y ayudarnos en nuestro camino hacia el cielo. Ayúdanos en esta clase de hoy a profundizar sobre la belleza de la Santa Eucaristía y poder amarte y conocerte más. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bienvenidos todos de nuevo a esta clase de formación. Hemos invitado a todos los ministros extraordinarios de la Eucaristía y cualquier feligrés que desee venir a escuchar esta charla. Estamos haciendo un mini curso sobre la historia de la Eucaristía. Yo recuerdo que hicimos ya 2 clases anteriores. La primera fue la Eucaristía y las raíces de la Eucaristía en la Pascua judía. Y si os acordáis, en la Pascua judía hablábamos de la importancia de este paso del Señor, de cómo para los judíos el Señor pasó en la noche de Pascua liberándolos de la esclavitud, llevándolos a la libertad. Entonces, y habíamos dicho cómo Jesucristo en la última cena toma esto y dice, pues ahora lo que vamos a celebrar va a ser el paso de este mundo al Padre, de mi muerte a la resurrección. Y entonces hablábamos que las raíces cristianas de la Eucaristía ponen de relieve, ponen en primer plano el misterio pascual, el paso del Señor en la celebración, llevándonos con Él de nuestra tristeza a la alegría, de nuestra angustia a poder confiar en el Señor. Y este es el paso del Señor en la liturgia, haciendo cumplir este misterio pascual que ya Él ha vivido, pero ahora nosotros tenemos que entrar en Él. Entonces hacíamos presente porque sabía una proclamación Luego hablamos sobre la historia, sobre la bajo el cielo, todo. Aquí hay oración de la Eucaristía. Hoy damos un paso adelante y vamos a la Eucaristía que vivieron los primeros cristianos desde el siglo I al III, hablando desde después de la muerte de Jesucristo, los tiempos apostólicos, 40, 50, a finales de los 200, llegar a 101, ¿no? Entonces, fijaros que los primeros damos a Jesucristo, apóstol, la Eucaristía, se canta la resurrección.
el misterio pascual. Era como con su luz potente iluminaba la vida de los cristianos. Este paso del Señor, muerto y resucitado. Era San Pablo llevando en nuestro cuerpo el morir de Jesús para que se manifieste que estamos resucitados con Él, ¿verdad? Morir con Cristo y resucitar con Él. Aceptar los sufrimientos y saber que no te destruyen porque la vida de Dios está dentro de ti. Entonces podríamos utilizar muchas imágenes. Era como una estrella que les guiaba, ¿no? Voy a pintar aquí una estrella. No sé muy bien. Ustedes. Vamos a pintar. Imaginaos un árbol, yo no sé, llenos de, bueno, manzanas, mangos, ¿no? Pues esto era la Eucaristía, un árbol lleno de frutos, que cuando llegabas ahí te nutrías. Y este árbol lleno de frutos tenía un tronco que era un canto a la Pascua, al paso del Señor, que luego se iba expresando en una variedad de plegarias eucarísticas. Vamos a ver, que he pintado aquí un mapa, cómo los cristianos en las diferentes comunidades iban celebrando este misterio pascual con una gran variedad de oraciones, de alabanza, se llama la anáfora, que nosotros la llamamos ahora la plegaria eucarística, lo que hace el sacerdote desde el Señor esté con ustedes, ¿no? El prefacio, que acaba con el santo, y después continúa con las palabras de la consagración. Todo eso, había una gran variedad, que era como este árbol exuberante de vida, con medio el misterio pascual. Por eso proclamamos: Cristo, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Entonces vamos a que había una variedad de plegarias eucarísticas. ¿Y cómo sabemos esto? Porque ha habido personas que se han pasado una vida entera estudiando la renovación litúrgica e ir a las fuentes. Gente como Don Botte, Boyer, que fueron todos lo que se llama peritos, expertos en el Concilio Vaticano II y que tuvieron que aprender sirio, copto, obviamente griego, hebreo, arameo, todas las lenguas antiguas, y han ido traduciendo estos tesoros de cómo la Iglesia en los primeros siglos celebraba la Eucaristía, ¿no? Han ido haciendo traducciones, sin ello no sabríamos, ¿verdad? Y entonces vemos de nuevo una explosión de alegría, una armonía de múltiples formas de este canto a la resurrección, pero con un único tronco, que se iban desarrollando en estos centros de los cristianos. Roma, que sabéis que está en Italia; Alejandría, aquí, que era un puerto de Egipto, lo que es ahora Egipto; Antioquía, aparece en los Hechos de los Apóstoles de Antioquía, que antiguamente era Siria, hoy está, si no estoy equivocado, en Turquía; y Constantinopla. Esto es un lago, que si veis los mapas, entonces aquí, en el paso, estaba Constantinopla, que es donde está hoy Estambul, en Turquía. Y entonces en estos centros de los cristianos estaba esta riqueza de la litúrgica. Y luego entre estas, obviamente luego había otras comunidades cristianas, ¿no? Estaba Jerusalén aquí, ¿verdad? Estaba también aquí Corinto, Colosa, los colosenses, las cartas de San Pablo, ¿verdad? Ahí estaban los cristianos. Y se iban tomando importancia algunas de estas comunidades cristianas, como la de Roma y la de Constantinopla. Y durante los siglos estos dos centros
se ha ido desarrollando. Tanto es así que Constantinopla llegó a ser como el centro de los cristianos del Oriente y Roma el centro de los cristianos de Occidente, ¿verdad? Vamos a seguir adelante y vamos a ver cómo es que los cristianos celebraban de los siglos I al III. Y vamos a tomar como base un escrito de un santo que se llama San Justino Mártir. San Justino vivió más o menos en la mitad del siglo II, en el 150 después de Cristo, y San Justino hace lo que se llama una apología, es decir, una defensa de la fe cristiana. Es decir, él no está escribiendo un libro sobre la Eucaristía, explicando, sino que el emperador ha recibido acusaciones de que los cristianos se reúnen para hacer cosas raras, a matar niños, a beber sangre, ¿no? Porque dice que bebemos la sangre, ¿no? Y dice, a beber sangre, ¡wow! Y hacen sacrificios. Y entonces, San Justino les explica que al emperador que los cristianos sí se reúnen, pero celebran sin hacer cosas de esas rarísimas que le están diciendo y que es un culto bueno, etc. Y entonces tenemos estos escritos de San Justino. Tanto es así que el catecismo lo menciona. El catecismo cita a San Justino en el número 1345 y lo voy a leer. Esto del catecismo. Dice, desde el siglo II, según el testimonio de San Justino Mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas. Como decimos, hay diversas tradiciones litúrgicas que se iban desarrollando un poco distinto en estos centros de cristianos. Es un ejemplo que yo he escuchado, que siempre me ha gustado, no sé si lo habré ya dicho. Es como si Jesucristo nos haya dejado una joya, imagínate un diamante, una perla grande, ¿no? Esta joya es la Eucaristía, ¿no? Y a lo largo de los siglos, luego se ha ido poniendo en un cofre, ese diamante se ha puesto en un cofre, ¿no? Y ese cofre quizás ha ido cambiando, ¿no? Lo han adornado de una manera o de otra, pero siempre ha estado la esencia, ¿verdad? Vamos a ver, entonces. Por eso este ejemplo del cofre es interesante. En Roma este cofre lo revestían de una manera, en Constantinopla otra. Mismo regalo, la Eucaristía celebrada, un poco distinto, pero con el mismo contenido, el misterio pascual. Entonces dice así, he aquí lo que el santo Justino escribe hacia el año 155 para explicar al emperador pagano Antonino Pío lo que hacen los cristianos. Y dice así San Justino, el día que se llama Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Entonces, primera cosa que nos dice San Justino, dice que hay una reunión, ¿qué día? El día del sol. En inglés, ¿cómo se dice? Sunday. ¿Y cómo decimos nosotros? El domingo, ¿verdad? El domingo, el día del sol, o el domingo. Esto está escrito en los Hechos de los Apóstoles. El semana. El tiempo judío, la semana acababa el sábado. Si acaba el sábado, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. Y se reunían porque era el día donde Cristo, y ahora la resurrección de Jesucristo, este es el día de los cristianos, el domingo. Lo digo por algunas personas que si, no, que es el sábado, que es el sábado. Pues no. Los cristianos celebraban el domingo de los hechos y así los primeros cristianos de esa tradición siempre celebraron el domingo.
Entonces hay una reunión el domingo. Esto del domingo es importante porque fijaros, todavía no existían la Navidad, el Adviento, la Cuaresma. Eso vino mucho después. Al principio estaba la Pascua, la vigilia pascual, y luego, que era la noche de las noches, y luego como una reverberación, como una prolongación, una emanación de esta gran vigilia pascual, el domingo. Era como los judíos que celebraban la noche de la Pascua una vez al año, pero luego todos los sábados, el Shabbat, ¿no? El sábado, ¿no? Entonces, aparece el domingo como día de reposo, un día de descanso, que es un signo muy importante. El hombre reposa y para bendecir a Dios, para en su alma descansar y contemplar a Dios, que lo ama, que lo ayuda, que lo rescata, etcétera, etcétera. Y esto venía ya de los judíos, que los judíos no hacían esta distinción de entre tanto el cuerpo y alma, sino que era toda una unidad del ser. Para los judíos sería impensable celebrar el Shabbat y estar trabajando. Pero ¿a quién se le ocurre? Si vas a descansar, tu cuerpo también descansa, ¿no? Nosotros ahora hemos entrado en la mentalidad que está bien trabajar por cualquier razón. No. Entrar en el descanso del domingo. Esto es algo antiquísimo. Entonces, el domingo. Y también hace presente que es una reunión, dice aquí, una reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en el campo o en la ciudad. Una reunión, aparece entonces esta reunión, esta congregación, la asamblea. La asamblea. Y es muy importante ver estos símbolos, estos elementos, mejor dicho, que tienen sus raíces. La asamblea, por ejemplo, de los judíos se llamaba la Cajal. En griego se decía eclesia, nosotros la llamamos iglesia. Esta reunión de los cristianos, la asamblea. Esto es importante porque veremos que en siglos venideros se van a meter prácticas que ya no responden a lo que hacían los primeros cristianos. Por ejemplo, la práctica de las misas solitarias, donde solamente el sacerdote celebraba la misa solo, ¿no? Luego veremos por qué, porque no, la misa tiene mucho valor. La misa es muy importante, tiene mucho valor. Conecta el cielo con la tierra. Pues si tiene mucho valor, vamos a hacer cuantas más posibles, ¿no? Pero como a lo mejor yo quiero hacer una misa a las 6 de la mañana y la gente está en un campo muy lejos, pues la hago yo solo. Y vamos a ver que la Iglesia, eso siglos después, no ahora, tuvo que poner reglas. Por ejemplo, el Papa Alejandro III en el siglo XII, 1100 y pico, tuvo que poner una regla que es prohibidísimo el sacerdote celebrar solo, que mínimamente tiene que tener un monaguillo, aunque sea para que le responda, ¿no? Entonces, es interesante porque San Agustino nos habla de una reunión de los cristianos. No estaba el sacerdote solo celebrando misa. Bien, vamos a seguir lo que dice aquí. Dice aquí, se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas tanto tiempo como es posible. Interesante. Aparece enseguida la palabra. La proclamación de la palabra. ¿Y cuánto dice? Cuanto tiempo sea posible. Si la palabra era abundante. Ahí no estábamos, elijamos la versión corta. No, escuchar la palabra en abundancia, que te proclama la acción de Dios. Tanto es así que las liturgias orientales siempre tenían 4 lecturas. Una sobre los libros históricos, del Pentateuco históricos, otra sobre los profetas, otra sobre los Hechos de los Apóstoles o las cartas apostólicas, San Pablo, San Pedro, San Juan, Santiago, y otra sobre los evangelios. Se leía, se proclamaba la palabra. Y subrayo la palabra proclamación,
porque esta palabra que se proclamaba estaba anunciando las promesas de Dios, estaba encarnándose en los que la escuchan. Era una palabra que se vivía, ¿verdad? Que se cumplía en la asamblea. La palabra. Sigamos lo que dice San Justino. Dice, cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. ¿Esto cómo se diría? La homilía, ¿verdad? La homilía. Y qué bonito lo expresa. Era una cosa entusiasmada, era una cosa que incitaba a imitar los ejemplos de los apóstoles, de los discípulos de Jesucristo, etc. Era una palabra viva, no eran sermones moralizantes, vamos a tener que hacer compromisos, sino no era ponerle exigencias a la gente pesadas, sino que siempre les proclamaba una buena noticia y nos invitaba con esta lectura que hemos escuchado, a lanzarnos en nuestra vida sin miedo, a imitar. Imaginaros que estaban siendo perseguidos los cristianos, lo estaban matando. No tener miedo, a seguir adelante, nos espera el cielo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces era una palabra que se llama querigmática, que daba un anuncio de la buena noticia, que la aterrizaba, la actualizaba, se hacía presente, concreta en la vida de los discípulos. Sigamos adelante. Que esto aprovecho a decir que era lo que hacía Jesucristo. ¿Cómo Jesucristo proclamaba la palabra? Dice que Jesucristo una vez entró en la sinagoga de Nazaret y tomó la palabra y la proclamó. Y le salió el rollo de Isaías que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, libertad a los cautivos, un año de gracia del Señor. ¿Y cuál fue la homilía de Jesucristo? Esta palabra se cumple hoy en vosotros, en vuestros oídos. Es decir, Jesucristo aterrizaba la palabra. Esta palabra que se ha proclamado no son teorías, no es un conocimiento que es bueno tenerlo como no bueno tenerlo, sino que esta palabra se proclama y se cumple en el que la escucha. Esta era la homilía de Jesucristo. Y así hacían los primeros cristianos también, porque habían escuchado la predicación de Jesucristo y de los apóstoles, etc. Entonces, seguimos. Dice San Agustín, que esto es San Justino, explicándole al emperador qué hacían los cristianos. Dice, luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Entonces aparece la oración de los fieles. Atención, que era la oración de la Iglesia. Era una oración común de la Iglesia por los cristianos, por el mundo entero. Era la Iglesia intercediendo por el mundo entero, ¿no? Los gobernantes, los pobres, los sufrientes, los cristianos, ¿verdad? Se llama la oración universal y de los fieles. ¿Por qué de los fieles? Porque los catecúmenos, los fieles, son los que están bautizados y han sido iniciados en los misterios cristianos. Los catecúmenos, que eran aquellos que no estaban bautizados, estaban en formación, luego veremos que ya después de la liturgia de la palabra se despedían porque solamente los fieles se quedaban para vivir la Eucaristía y los catecúmenos tenían que irse a recibir una instrucción porque todavía no estaban preparados para vivir la Eucaristía. Muy bien.
Y no era una retalía de oraciones, como 7.000 oraciones, era una oración que era concreta y de la iglesia, ¿no? Algo muy... vamos a ver que luego esto es importante cuando veamos la renovación litúrgica que ha traído el Concilio Vaticano II, pero eso estamos yendo a las fuentes. Seguimos. Dice así: cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. Entonces aquí hacían el abrazo de la paz. Los cristianos de los primeros siglos hacían la paz ahí, después de la oración de los fieles, antes del ofertorio. Esto está en el catecismo, no es invento mío. Luego continúa. Qué interesante porque también dice la palabra de Dios. Dice, antes de presentar tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con el hermano. Eso lo entendieron muy bien los primeros cristianos. Y por eso se daban la paz antes. Hay que reconciliarse con los hermanos antes de ofrecer la ofrenda, ¿no? Bien, entonces seguimos. Dice después, luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y vino mezclados, ¿verdad? Se presentan el pan y el vino. Miraos qué sencillez. Nosotros lo tenemos claro porque es lo que hacemos en la Eucaristía, ¿no? Se presenta el pan y la copa con vino y agua. Por eso el sacerdote mezcla el agua, ¿verdad? Y seguimos después. Y dice después, el presidente significa el sacerdote que está presidiendo, los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y da gracias, en griego eucharistiam, da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén, ¿verdad? Pues eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Empieza con el prefacio, te damos gracias, Señor, por todas tus maravillas, por tu Hijo Jesucristo, que ha muerto por nosotros, ha resucitado. Santo, 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 alabanza. Después está la consagración, ¿verdad? Y después acabamos elevando el pan y el vino y decimos todos, amén, amén, ¿verdad? Exactamente es lo que hacían la plegaria eucarística. Oye, ya casi no me queda espacio. Plegaria. A ver, eucarística. Que el nombre de esto en griego era anáfora. Y finalmente dice, entonces, una palabra sobre la anáfora. Esto era como el centro también de la Eucaristía. Estaba la proclamación de la palabra abundante, ¿verdad? Todo es importante, obviamente, ¿no? Que era el domingo, que era la asamblea, la palabra abundante, una homilía que no era sermones pesados, sino una cosa que le metía el Espíritu Santo actualizada, concreta, una buena noticia. La oración de los fieles, el abrazo de la paz, el pan y el vino, y esa plegaria, esa alabanza, que cantaba la resurrección, que hace presente cómo Dios nos arrastra en este misterio pascual, de la tristeza a la alegría, de la angustia a la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Y se conservan muchas, como 78 anáforas distintas del tiempo antiguo. Había una gran variedad, como este árbol que decíamos, pero con un tronco común que era cantarle a la resurrección de Jesucristo. Y obviamente aquí no había ni libros ni nada, sino que él presidía con todo fervor y toda devoción, según el Señor le inspiraba, pues hacía esta acción de gracias, ¿verdad? Y hacía lo que el Señor le había mandado, ¿no? Que por eso dice, hacía Jesucristo, hacer esto en memoria mía, ¿no? Hacía las palabras de consagración, etcétera, ¿verdad? Los libros litúrgicos aparecerán mucho más tarde. Si os fijáis,
Aquí San Justino no habla nada del Gloria. El Gloria no existía. No se hacía el credo no se hacía. Ni se hacía otra... ¿Y el acto penitencial? Ahí no había acto penitencial ninguno. ¿Habéis escuchado que dice San Agustín? Es decir, este era el esquema principal. Porque la Eucaristía no era un acto penitencial. Para eso tenemos el sacramento. Lo digo porque es muy importante entender cómo celebraban los cristianos la Eucaristía y por qué el Concilio Vaticano II tuvo que hacer una renovación. Esta clase se va a entender bien al final, la última clase, cuando veamos el repaso de todo lo anterior y por qué se hizo. Muy bien, pues para completar esto os voy a dar ahora, Francisco, ¿me puedes ayudar a repartir estos documentos? Vamos a repasar algunas cosas que dicen los primeros cristianos de estos siglos sobre la Eucaristía. Porque sabéis que nuestros hermanos separados no creen que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre del Señor, sino piensan que es un símbolo. Y vamos a ver que ya los primeros cristianos creían en la presencia real de Jesucristo y no es ninguna invención. Entonces, os he dado este documento, es para ustedes, y va hablando de diferentes escritos o santos de los primeros siglos que dan un testimonio sobre la Eucaristía. En primer lugar, tenemos un documento bien temprano, ya desde el año 60. Imaginaros que Jesucristo murió en el año 33. Pues ya en el año 60, 30 años después, que es una generación, ya tenemos este documento que se llama la Didache. Didache, o también conocida como la enseñanza de los 12 apóstoles de las naciones. Siglo I. Y dice aquí que hablaba de recibir la Eucaristía dignamente. ¿Cómo era importante? Dice, confesar los pecados antes de recibir la comunión. Dice, pero cada día del Señor reuníos, partid el pan y dad gracias después de haber confesado vuestras transgresiones para que vuestro sacrificio sea puro. En cuanto a la acción de gracias, Eucaristía, den gracias primero acerca de la copa y después acerca del pan partido. Ya desde el siglo I hablaba de un espíritu de conversión que se necesita cuando yo he hablado antes de lo del acto penitencial, no estoy criticando la Eucaristía, estoy diciendo que el punto de referencia era la alegría de la resurrección, ¿verdad? Pero obviamente se necesita el arrepentimiento de los pecados. De eso viene ya de San Pablo, que nadie coma el cuerpo de Cristo indignamente, ¿verdad? Mezclando la luz con la oscuridad, los pecados con... No se puede mezclar nuestros pecados con la gracia, ¿no? Entonces por eso dice, arrepéntense, pero ya habla de la Eucaristía, ¿verdad? Vamos a ver otro santo que se llama San Ignacio de Antioquía. ¿Dónde está Antioquía? Aquí. Antes estaba en Siria, ahora está cerca de Turquía. Y ahí estuvo San Pablo, estuvo muchos cristianos ahí se les llamó cristianos por primera vez. Y muchos de estos santos tienen que responder a herejías que van surgiendo. Y entonces dice, con respecto a aquellos que se abstienen de la Eucaristía y de la oración, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, carne que padeció por nuestros pecados y que el Padre en su bondad resucitó. Hay gente que está negando que la Eucaristía es la carne, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ya San Ignacio tiene que predicar anunciando la verdad. Esa es la carta a los de Esmirna. De nuevo tenemos a San Justino Mártir, el que acabamos de mencionar, que cita el Catecismo, y él tiene otros escritos también que hablan de la Eucaristía. Uno de ellos dice lo siguiente: a nadie le es lícito participar en la Eucaristía si no cree que son verdad las cosas que enseñamos y no se ha purificado en aquel baño
que da la remisión de los pecados y la regeneración y no vive como Cristo nos enseñó. Y alguno que dice, Padre, pero ¿por qué no puedo tomar la comunión si yo no estoy bautizado? ¿Y por qué si yo a lo mejor no estoy viviendo una vida? Pues si ya lo dice San Justino Mártir en el siglo II, ¿verdad? Si la Iglesia ha sido fielísima a lo que siempre se ha hecho, ¿no? Esto si acaso nos da un gran amor y veneración por nuestra Iglesia, cómo nos ha transmitido fielmente lo que ya creían los cristianos hace 2000 años. Imagínate. Por eso hacemos el RICA, preparamos a las personas, necesitan primero prepararse, recibir el perdón, el baño regenerador, una instrucción. Y continúa así San Justino Mártir, pasamos a la segunda página. Dice, ¿por qué no tomamos estos alimentos como si fueran un pan común o una bebida ordinaria, sino que así como Cristo nuestro Salvador se hizo carne y sangre a causa de nuestra salvación, de la misma manera hemos aprendido que el alimento sobre el que fue recitada la acción de gracias, para ello la consagración la llamaban acción de gracias, que contiene las palabras de Jesús y con que se alimenta y transforma nuestra sangre y nuestra carne, es precisamente la carne y la sangre de aquel mismo Jesús que se encarnó. Los apóstoles, en efecto, en sus tratados llamados evangelios, nos cuentan que así les fue mandado. Cuando Jesús, tomando pan y dando gracias, dijo, haced esto en conmemoración mía, esto es mi cuerpo. Y luego, tomando del mismo modo en sus manos el cáliz, dio gracias y dijo, esta es mi sangre, dándoselo a ellos solos. Hago aquí un paréntesis, hermanos, para hacer presente lo que San Justino está diciendo. Yo puse vida aquí, vino. Que los cristianos tomaban la comunión bajo las dos especies. Esto de dar el cáliz, San Justino. Pero es que es obvio. Dice Jesucristo, tomad y comed. Y tomamos. Y luego dice, tomad y bebed. Pues ¿qué hicieron los cristianos? Daban la sangre de Cristo. Comulgaban con la sangre de Cristo. Pero luego ha pasado que desapareció la sangre de Cristo por siglos y siglos y siglos. Y gracias al Concilio Vaticano II la hemos recuperado. Es decir, tenemos que estar súper agradecidos a lo que la Iglesia está viviendo. Porque hace 80 años nuestros abuelos no tomaban la sangre de Cristo. Ni la palabra la entendían porque era todo en latín. ¿Entienden ahora? Esto de la historia de la Eucaristía es para apreciar aún más el regalo que tenemos nosotros hoy en día de vivir la Eucaristía. Y qué regalo maravilloso, ¿verdad? Esto es muy importante, porque aquí lo menciona de nuevo San Justino. Lo que dice San Justino está aquí, os lo he escrito. Este escrito es un poco más largo, porque luego en otro momento dice San Justino, después de este pasaje, que os he leído, de donde le explica al emperador todo, dice que cuando acaban de la Eucaristía, los diáconos le llevan el cuerpo y la sangre del Señor a los enfermos, como hacemos nosotros, ¿verdad? Y que entonces se hace una colecta y se le entrega al presidente para socorrer a los huérfanos y a las viudas y a todos aquellos que pasan cualquier necesidad. La colecta se hacía, pero no dentro de la misa, se hacía fuera de la misa. Y era especialmente para ayudar a los pobres. Esto es interesante, que también lo veamos cómo hacían los primeros cristianos. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas esenciales y hay cosas secundarias. ¿Acaso Jesucristo pasó la colecta dentro de la última cena? No. Entonces, ¿cuándo se pasa la colecta? Es importante. Hay que pasarla porque es importante que los cristianos ayuden, ¿verdad? También para ayudar a la misión y todo. Pero cuando se toma, es secundario. Por ejemplo, hay gente ahora que quiere dar online. Pues qué bien, ¿qué problema hay? ¿No? O si quiere dar por Cash App y no va a poner la mano en la colecta, pues no pasa nada.
o como nosotros la quitamos y la pusimos al final, eso es irrelevante. Es importante participar, pero cuando se hace, no importa. ¿Entendéis? Hay que entender qué es lo esencial y qué es lo secundario. Vamos a seguir un poquito adelante, que ya estamos acabando. El último santo que vamos a hablar es San Ireneo. Hace poquito, San Ireneo de León, lo han declarado doctor de la Iglesia por el Papa Francisco. Él fue un discípulo de San Policarpo, que a su vez San Policarpo había sido discípulo de San Juan. Es decir, han pasado solamente 2 generaciones, San Juan, el apóstol, después su discípulo Policarpo y ahora San Ireneo, tan cerquísima. Tenían todavía en sus oídos la predicación de los apóstoles. Y también predicaba en contra de los herejes. Hay muchas citas de San Ireneo. Y una de ellas dice así: Jesús ha declarado que el cáliz, parte de la creación, es su propia sangre, desde la cual hace que fluya nuestra sangre, y el pan, parte de la creación, ha establecido como su propio cuerpo, desde la cual hacen crecer nuestros cuerpos. Todos los padres de la Iglesia y santos hablan de la dignidad de la Eucaristía como el sustento espiritual de los cristianos. Finalmente, Orígenes, que está a finales del siglo III, Orígenes era un gran teólogo, conocía muchísimas lenguas y es considerado uno de los grandes padres de la Iglesia del Oriente. Y dice así: ustedes están acostumbrados a participar en los misterios divinos. Por eso saben que, como cuando han recibido el cuerpo del Señor, ejercen con reverencia todos los cuidados para que no caiga una partícula de él y no perezca nada del don consagrado. Que es prácticamente lo mismo que decía San Justino Mártir. No tomamos esto como un pan ordinario y una bebida cualquiera. Esto es el cuerpo y la sangre del Señor. Hermanos, esto es muy importante que lo asimilemos. Porque el día que venga algún hermano separado y diga: la Eucaristía se la inventó la Iglesia Católica en el siglo XV, hermano, o en la Edad Media, hermano, San Agustín, San Justino, siglo II, habla de esto. San Ireneo, la Didaché, en el año 60. Es decir, tenemos pruebas históricas, personajes que han vivido y que han dejado escritos, que estaban escritos en arameo, en griego, y que obviamente ahora por la renovación litúrgica que se han traducido eso, tenemos la evidencia de lo que ya nosotros sabíamos porque somos fieles a nuestra fe como la hemos recibido. Entonces, hermanos, esto es algo bellísimo. La Iglesia primitiva con este misterio pascual, el paso del Señor en nuestra vida. Esto es lo que celebramos en la Eucaristía, el paso del Señor en nuestra vida. Se nos proclama la palabra, que va iluminando nuestra mente, que nos va llenando de las promesas del Señor, que las aceptamos. Esta palabra que aterriza en nuestra vida, que nos impulsa a creer en las promesas del Señor, sobre todo el regalo de su Espíritu Santo, que bajando nos hace participar y entrando entre nosotros, nos hace participar en la naturaleza divina, ¿verdad? Lo que dicen los santos, la deificación, la divinización de nuestra naturaleza humana a través de la gracia. No es que nosotros nos vamos a convertir en la cuarta persona de la Trinidad, ¿entienden, no? Pero una participación de la santidad de Dios a través de la palabra y el cuerpo y la sangre del Señor. Y tenemos la exhortación de la homilía, no algo pesado, que nos llena como dice, pues no lo hago porque tengo que, sino algo que te anima, que te da una buena noticia. La oración de los fieles, nos reconciliamos con los hermanos. Una asamblea de hermanos que nos conocemos. Tanto se conocían que si había alguien que no estaba bautizado, enseguida lo reconocían. No era nada anónimo. Imagínate que llega alguien aquí, ¿cómo sabemos si está bautizado? Dice, la Iglesia no puede ser una cosa anónima, así como un mar de gente desconocida. Somos un pueblo de hermanos y nos conocemos, nos amamos, estamos juntos, estamos caminando hacia el cielo juntos.
Algo maravilloso. Muy bien, pues entonces, más o menos esta era la clase de hoy y continuaremos la siguiente con los siguientes siglos, el cuarto, el quinto, el sexto, etcétera. ¿Qué pasó después? Antes de acabar, si alguien tiene una pregunta, os quiero dar la oportunidad, si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre algo de lo que se había hablado. Vamos a pasarle, Francisco, puedes pasarle. Francisco es como mi enviado. Adelante. Buenas noches. Lo mío es una pregunta fácil. La estrella que usted dice que veían los cristianos antes, ¿todavía la podemos ver nosotros? Eso, exactamente. Esta es la cuestión, que quizás por muchos siglos esa gran alegría, ese caudal de iluminación que era vivir la Eucaristía, ¿no? Luego, por ropajes que se pusieron sobre la Eucaristía, ¿verdad? Se iban añadiendo cosas de acá, de allá, luego veremos. Es como el sol que es tapado por las nubes. El sol siempre está, ¿no? Lo que pasa que si hay nubes ya no te da el calor. Siempre ha estado en la Eucaristía la presencia de Dios, ¿no? Y la fuerza del misterio pascual. Lo que pasa que si se cubre, ¿no?, con interpretaciones así o otras cosas que ya no eran parte de lo que era la Eucaristía, entonces ya no vemos tan claramente esa fuerza arrolladora, ese árbol de vida exuberante que antes era la Eucaristía, que vivir la Eucaristía era como resucitar. Vas ahí y salías transformado. Y ahora quizás mucha gente viene, no se entera de nada, ni escucha la palabra. Y antes era peor. Tú imagínate, llegabas ahí a la misa, era en latín, no entendían nada. Te la pasabas mirando a las ventanas o rezando el rosario, una novena a Santa Judas Tadeo. Pero la Eucaristía, que no está mal, pero ¿y la Eucaristía? La Eucaristía, el cura que estaba allí haciendo un teatro, levantaba la hostia, tocaba la campana y tú ahí, a ver si veías algo, lejísimos, ¿verdad? Y entonces, ¿estaba Jesucristo en esa? Sí, estaba, pero como tapado, no se veía claramente. El fiel no experimentaba el calor de la Eucaristía. Y por eso lo que la Iglesia está tratando de hacer, esta renovación litúrgica, ¿no?, es quitar un poco las nubes que se han puesto, ¿no? No me quiero adelantar, lo explicaremos más, para que podamos experimentar la fuerza de este misterio pascual, que cuando tú vas a la Eucaristía es Dios mismo que te viene a visitar, a llevarte con Él, a experimentar su libertad, su alegría, su paz, ¿no? Eso es lo que la Iglesia está diciendo, la participación de los fieles, ¿no? La asamblea. ¿Cómo vamos a hacer antes misas privadas? No, se prohibieron las misas privadas. En muchas iglesias había altares laterales y ya no se hacen, y se hacían misas simultáneamente, ¿no? Entonces, ya no, ya todos juntos viviendo, ¿verdad? Y vamos a ver que la Iglesia nos va a ayudar para vivir bien. Sí ha estado esa luz, pero a veces está un poco tapada y la Iglesia está ahora destapando las nubes. Más o menos, espero que te haya respondido. ¿Quién más quiere hacer una pregunta? Hoy acabamos un poquito antes. Adelante, Francisco. ¿Por qué en la misa se hacía el Padre? Como usted decía ahorita, hermano, duró tantos tiempos, si eran los papas que habían hicieron la costumbre, porque después del Segundo Vaticano por acá, que no hace tanto tiempo, fue que se comenzó ya para que el pueblo se iluminara, todo el pueblo mirara y ya conociera, ¿no? Sí, ciertamente. No, en realidad, los estudiosos te dirán que no es que el sacerdote quería hacer la misa a espaldas del pueblo, sino que tanto el pueblo como el sacerdote miraban hacia el oriente. Siempre las iglesias estaban construidas hacia el oriente, y el oriente siempre ha representado Jesucristo, el sol,
el sol que nace del oriente, ¿no? El sol que es Jesucristo, ¿no? Sunday, ¿no? El día del sol, domingo. Entonces, mirar hacia el oriente ha sido mirar hacia Jesucristo. Tanto es así que cuando se hacían los ritos de los catecúmenos, había un momento que con el dedo extendido hacia el occidente decían: renuncio a ti, Satanás, que me has engañado, renuncio. Y se volvían hacia el oriente y decía: y creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se abrazaban. Entonces, mirar hacia el oriente siempre ha sido considerado como ponerte hacia Jesucristo. Pero tenía la inconveniencia que la gente dice: el cura está de espaldas. Como que nos está dando las espaldas, ¿no? Y obviamente la gente lejos no se enteraba el latín, entonces no se participaba, la asamblea no estaba participando bien de lo que se estaba celebrando, ¿no? Por eso se hizo esto de que el sacerdote mire hacia... pero no es que se estaba haciendo totalmente mal, es que esa era la mentalidad de adorar a Jesucristo que viene, era un signo, se podría decir. Ahora se ha visto que es mejor mirar hacia el pueblo para que el pueblo pueda participar un poco, ¿verdad? ¿Qué más? Adelante. Padre, a veces puede explicar un poquitito más lo de la sangre de Cristo, porque como para yo tener una idea como un poquito más clara, porque un día de esto había una conversación en mi familia diciendo que no se debería tomar de la misma copa todo, o sea, como compartir el vino. Yo le digo, bueno, porque hay contaminación, porque antes de la pandemia. Pero yo le digo, pero bueno, ya tú, el vino, no lo mires como un vino, sino como la sangre de Cristo, que no está como algo puro, algo limpio. Pero entonces, ¿cómo yo tendría como más palabra o idea para yo poderlo explicar mejor? Gracias. Yo lo explicaría de esta manera. Nosotros no nos inventamos nada. Somos fieles a celebrar lo que el Señor nos mandó. Y nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado: haced esto en memoria mía. ¿Y qué es lo que Él hizo? Partió el pan y lo entregó a sus discípulos: tomad y comed todos de él. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos? Tomamos la Eucaristía. Y después dijo, tomó la copa, dio la acción de gracias y dijo: tomad, tomen y beban todos de él. Esta es mi sangre. Haced esto en memoria mía. Y los cristianos hemos obedecido las palabras del Señor. ¿Tú crees que Dios te va a mandar a hacer algo malo? No. Entonces, el Señor nos ha mandado a hacer esto. Luego, obviamente, usa de sentido común. Si un día estás malísimo, echando estornudos, que te vas a vomitar, vas a tomar del cáliz, pues ese día no lo tomes. Por prudencia, ¿no? Porque estás enfermísimo y tienes náuseas, ¿entiendes? El día que estés enfermo, te abstienes de tomar el cáliz. Pero como norma general, ¿no? Hacemos lo que Jesucristo nos ha mandado, ¿verdad? Luego dirá la gente, no, pero no está contenido Jesucristo. Sí, es verdad. Jesucristo no se puede separar. Si tomas su cuerpo, que has tomado menos Cristo que antes. No, ahí está todo, el Cristo está entero. Pero como signo, es más un signo más pleno vivir la Eucaristía como el Señor la mandó, ¿no? Como signo es más pleno tomar con la sangre del Señor. Ahora mismo, por la pandemia, estamos siguiendo un poco lo que nos ha dicho el cardenal y todo. También somos obedientes, etc. Ha habido una pandemia, una situación extraordinaria, se puede decir, ¿no? Esperemos que pase para poder continuar, ¿verdad? Entonces, eso es un poco la cuestión, que somos fieles a lo que el Señor nos ha dicho. ¿Eh? ¿Qué más? Adelante, aquí. Gracias. No había en ese momento traducción todavía de los documentos de la iglesia.
para poder desarrollar domingo, asamblea, palabra, homilía, oración de los fieles, y esto que me hace ver hoy. Es decir, ¿quién? ¿Los primeros cristianos? No, los primeros cristianos sabían perfectamente, lo que no había libros litúrgicos. A lo mejor estaban los escritos de los apóstoles, las cartas de San Pablo, apaga eso un poco, las cartas de San Pablo, los profetas, pero muchas cosas el sacerdote no tenía un papel, sino que comenzaban y entonces hacía una oración fervorosa. Bendito sea el Señor, gracias que nos has permitido venir del campo y la ciudad a reunirnos en tu nombre, ayúdanos a celebrar esta Eucaristía, el misterio pascual. Envíanos tu Espíritu Santo para alegrarnos, que podamos experimentar, no sé, hacía una oración fervorosa, ¿no? Y así comenzaba la Eucaristía. Es decir, y entonces San Justino le explica al emperador qué están haciendo, ¿no? ¿Entiendes? Era porque hubo una necesidad de defender el cristianismo, pero ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo porque ellos lo habían hecho por tradición oral, ¿no? Eso es muy... ¿Entiendes? No sé si he respondido tu pregunta. Ellos no tenían que estudiar cosas antiguas, es que lo celebraban todos los domingos. Los santos, que parece ser que es la respuesta. Los santos en ese momento era el seguimiento de... Hubo muchos mártires, ¿verdad? Y otros que nunca conoceremos, que fueron cristianos sencillamente viviendo su cristianismo y fueron perseguidos, confiscaron sus bienes. Vamos a hacer en un futuro un curso sobre los santos también, muy importante, pero que los cristianos vivían de la tradición de los que sus catequistas le habían enseñado. Muchos de ellos habían sido paganos y fueron bautizados. Hoy, por ejemplo, estamos celebrando San Martín de Tours, que dice que cuando se convirtió y era un soldado, dice que era un soldado y que un día vio un pobre y que le pidió ayuda porque estaba desnudo, semidesnudo, y que él, en caridad, le dio compasión y se cortó la mitad de su capa y se la entregó. Y dice que en la noche tuvo un sueño donde Jesucristo se apareció vestido de la capa, la mitad de la capa que le había dado al pobre. Y ella entendió que esa caridad que le había dado al pobre se la había hecho a Jesucristo. Y eso le incitó a convertirse, a bautizarse, porque era un catecúmeno, y se hizo un monje a rezar. Y luego, con la excusa de ayudar a un pobre, fue a una catedral y lo aclamaron obispo, lo forzaron a ser obispo. Te tienes que ser obispo, de aquí no sale hasta que no te haga obispo. ¡Ah! Y entonces lo hicieron obispo y convirtió, dice que ahí, entonces su madre y sus hermanos se convirtieron gracias a él. Eran todos paganos, no creían en Jesucristo. Al principio, imaginaros, la sociedad entera no era cristiana, creían en Júpiter, en Marte, no sé qué cosa, rarísima, ¿no? Y gracias a los cristianos se fueron convirtiendo por el testimonio que daban. Mirad cómo se amaban. Decían los primeros que, mirad cómo se aman. Impresionaba que los cristianos se amaban. Y eso convirtió a tantísimas personas. ¿Alguien más? Y si no, ya acabamos. Adelante. Esta clase es muy importante. No sé por qué no viene tanta gente cuando se invita a una clase como esta. Porque siendo así tan importante, donde uno tenga todos los conocimientos, todo el origen, donde sale la comunión, sería más importante que todos se alimentaran con las informaciones para que no tengamos algunas dudas, cuando venga algo que no conozca o que nos quiera atacar con esa hermana, podemos tener un material. Bueno. Y dar ejemplo. Y si la demás persona viniera de la iglesia a tomar curso como este, nos informáramos mejor, pudiéramos ser mejor fieles a la Eucaristía y amar más a la Eucaristía. Ojalá se pueda hacer más amplios estos. Vamos a seguir. Para un futuro. Lo estamos grabando por si alguien no lo ha podido ver o venir, para que lo vea.
Y también lo vamos a estar profundizando sobre otros temas. La formación de nuestro pueblo católico es muy importante. Si os fijáis, no solamente estamos dando cursos a ustedes, los ministros, también a los lectores, también a los coordinadores de grupo, también a los catequistas. Hay un programa de formación para los catequistas, hay un programa de formación para los padres de los niños del catecismo. Es decir, estamos tratando de catequizar a todos progresivamente, ¿no? Poco a poco, ¿no? No se puede... Dice, ¿cómo se come un elefante? Dice, pues bocado a bocado, ¿no? De poco a poco. No te puedes comer el elefante de... Porque no, es muy grande, ¿no? Pues nuestra fe es como el elefante. Son muchas cosas, ¿no? De poco en poco la vamos a ir profundizando, amando, etcétera. Pero muchos de ustedes tienen un ministerio, son ministros eucarísticos, lo que sea, y cuanto más nos llenemos, ¿no?, de esta enseñanza, está en el catecismo, está en los libros. Muchas veces quizás ustedes están trabajando, no tienen el tiempo de leerse 3 o 4 libros. Yo trato de leérmelos, quizás no me los puedo leer todos enteros, pero trato de hacerlo lo mejor que puedo, para luego haceros un resumen, una síntesis de lo más importante, según el Señor nos ayuda y nos inspira. Muy bien, chicos, pues vamos a acabar con una última oración y seguimos adelante. Gracias a todos por vuestro ministerio, sobre todo el ministerio de llevar la comunión a los enfermos, que es una obra de amor muy importante. Oremos. Gracias, Señor, por este don de la Santa Eucaristía y por tu Santa Iglesia que nos acompaña y ha renovado la liturgia para que la podamos vivir como una fuente de alegría y de gracia para nuestra vida. Envíanos tu Espíritu Santo, envíanos la sabiduría que viene del cielo, para seguir conociéndote y amándote, buscando siempre el resplendor de la verdad y la belleza de tu misericordia que habita en nuestro corazón. Te pedimos por todas nuestras intenciones personales, por nuestras familias, los que están sufriendo en nuestra comunidad parroquial, y danos sobre todo el don de la fe y la perseverancia en tu servicio. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, con las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y pedimos la intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Podemos ir en paz. Gracias a todos, buenas noches y hasta la próxima. Sí, mira, en el 1345. Sí, yo lo tengo anotado. Yo os lo he copiado aquí, pero está en el 1345. Ok, yo lo tengo el catecismo. Mira, aquí está, aquí sale la... Perfecto. Lo he estado leyendo de ahí para que veáis. Interesante. Sí, muy bonito, ¿verdad? Padre, muy interesante. Gracias. Me encantó. Me alegro. Sí. Todo asociado a la historia de la iglesia. Gracias. Si queréis ver las 2 clases anteriores que yo hice, las Yo la estaba siguiendo porque no había podido venir. Eso no quise alargar mucho. No como que quiere venir, quiere venir. Yo sé, por eso la hemos grabado. Ya trabajé para venir. Ya.
¿Pero cómo la conseguimos? Mira, si tú vas, tú tienes que ir a la página web de la parroquia, en internet, y vas, buscas en Google, por ejemplo en Google, Saint Mary of the Assumption Parish, Lores. Entonces llega a la página web de la parroquia de Santa María. Y ahí pone YouTube. Le das a YouTube y vas a ver que tengo ahí historia de la Eucaristía. Sale la primera. A mí me salió, pero en YouTube regular, y entonces ahí... ¿Tú lo tienes ahí? No, lo vi, pero no siempre me sale. Pero ahora ya yo sé que buscarlo San Mary, va a la página web de la parroquia y de ahí le presionas a YouTube. Y entonces te salen todas las clases que hemos dado. El curso de la Eucaristía, el curso de los padres. ahí te habla en una que Sí, hablamos. Sí, eso es muy interesante. Yo no vine, pero yo a ver, y Abraham, Que es muy interesante. Abraham ofreció también. O sea que todo eso ya Sí, sí.